complejidad que tiene la Constitución y el desarrollo armonioso, ¿no? A pesar de que parece de vez en cuando que los derechos individuales con los derechos públicos entran en conflicto, en el trabajo un poco nos apadrinamos de una tesis que propugna un abogado, el doctor Toller, ¿sí? que envena sus cargos en la Universidad Austral de Buenos Aires, que trata un poco en uno de sus libros de la interpretación constitucional, ¿sí? del desarrollo armonioso de los derechos y un poco la teoría anticonflictivista, ¿sí? Sobre todo partiendo en concreto en nuestro ordenamiento lo que tiene que ver con que esos derechos, esos individuales y esos bienes públicos, ¿sí? no son ajenos entre sí, sino que tiene que haber un correlato, ¿no? entre los distintos factores y elementos que cada uno tiene. En concreto, vemos por ejemplo que los derechos individuales también tienen una función social, ¿sí? Tiene la jurisprudencia lo que fue marcando en distintos momentos, pero claramente hay una dimensión prestacional por parte del Estado, ¿sí? en que esos derechos individuales también, ¿sí? estén orientados, como dijo Martín, al bien público, también como un político, si lo podemos decir. Y es muy importante para entender en sí todo el esquema del trabajo, tener una visión teleológica de la libertad. ¿Por qué? Porque se tiende, ¿sí? al tema de privacidad y también su relación con moral pública, a una visión estática que no permite, digamos, desarrollar algo que pensaban nuestros constituyentes, que es esa correlación entre los bienes públicos y esos derechos individuales, y por tanto, ¿sí? una libertad que sea autodominio, ¿sí? pero determinada, ¿sí? y una propedéutica al bien común político, claramente es otra visión distinta y una versión que permite eso, la armonía entre esos derechos individuales y esos bienes públicos. Y un poco en contrapuesta con esto, nosotros en el trabajo también planteamos rápidamente algo que se da en la doctrina yanqui de sobremanera, que es el tema de las libertades preferidas, ¿sí? las preferred rights. Entonces, justamente ahí se trata de decir, bueno, primero la libertad de prensa, ¿sí? es algo que la libertad de expresión en Estados Unidos está muy de moda y estuvo siempre muy de moda. Entonces, el esquema jerárquico de los derechos no permite esa armonía, ¿sí? Entre derechos individuales y bienes públicos. En cambio, un esquema que, como nuestro, que no plantea una jerarquía de derechos, sino que en un plano de igualdad analiza en el caso concreto dónde está el derecho y dónde está el simple interés, ¿sí? que no pasó por el camino de razonabilidad, permite, digamos, llegar a soluciones completas, justas, ¿sí? En concreto, ejerciendo esa prudencia de la que hablábamos ayer en algunas ponencias, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el tema de acciones privadas, es un tema clave, digamos, en el trabajo del que lo vamos a sobreabundar, pero parte de entender un poco lo que decía, según el autor el doctor Toller, que plantea que el derecho, decía, me acuerdo en unas clases que asistí, se plantea como que el derecho es un caramelo de derechos, ¿no? Haciendo una analogía. ¿Por qué? Porque plantea como que los derechos sí tienen un contenido esencial, sí que es el que el sabio, el legislador lo supo encontrar, y en la jurisprudencia tiene que tratar de encontrarlo, digamos, el juez en el caso concreto. Y entonces ese ámbito formal, sí, en realidad parte de aplicar la teoría demórfica de Aristóteles de causa material y causa formal al caso de la interpretación constitucional, lo cual la verdad que hace muy claras las cosas y un poco de lo que usamos en el trabajo. Uno cuando se centra, digamos, en el tema de privacidad y en el tema de moral pública, ¿sí? Moral pública vamos a ver que engloba, porque cuando se habla en penales, salud pública contra privacidad, nosotros acá hacemos referencia a que privacidad y salud pública engloba lo que dice el 19, ¿no? Orden público, moral pública, salud pública, y los derechos de terceros, por supuesto. Entonces, cuando se hace referencia a ese contenido esencial del derecho de privacidad, ¿sí? se hace referencia al marco, a ese ejercicio razonable, a ese contenido que con concreciones específicas de jurisprudencia, la ley y la doctrina, que va a dar